La primera presentación de este día estará a cargo de la doctora Ana María López Tamayo Huelgas, quien es cirujana dentista por la Facultad de Odontología de la UNAM y cuenta además con carrera técnica en urgencias médicas por la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas. Es también paramédica e instructora de la Cruz Roja Mexicana. Bienvenida, Ana María. Adelante con tu presentación. Máximo 45 minutos, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. En serio, estoy muy honrada de que me inviten a dar estas conferencias. Y bueno, también gracias a los que nos están acompañando ahorita, que se han conectado. Acuérdense de seguir los canales de Salvemos Conciencia. Síganos en todas las redes sociales, porque siempre estamos sacando material muy, muy interesante, no solo mío, sino de todos las personas que nos acompañan en esta iniciativa. Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a hablar hoy del tema que generalmente siempre hablo, que es de cubrebocas. Vamos a ver, aquí lo ven, sí lo ven, ¿verdad? Perfecto. Sí. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre ya el uso pero aplicado. Hemos hablado mucho de, bueno, de qué, perdón, tuve aquí un problemita técnico. Bueno, hemos hablado mucho de que son del tipo de que hay de tela, quirúrgicos, todo eso, ¿no? Pero pues no hemos hablado mucho o no nos hemos metido en el tema de qué cubrebocas usar para cada ocasión, ¿no? Muchos me preguntan, oye, es que doy clases, es que estoy trabajo en un trabajo donde estoy mucho en el sol, o bueno, es que no saben luego cómo usarlo para cada ocasión, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar un poquito de eso. Empezando con el tema, hay que recordar una cosa muy importante, el virus está en el aire, es algo aéreo. Ya hay evidencia científica, de hecho hay un artículo muy interesante de la revista Lancet, que son las 10 pruebas científicas, razones científicas que han probado que es un virus que la principal vía de contagio es el aire. Se transmite a través de estas pequeñas microgotas, gotículas. El doctor Sussman nos va a hablar un poquito más detallado de eso. Hay pláticas muy buenas de él, se las recomiendo. Y bueno, esto es lo que, para lo que usamos el cubrebocas, la mascarilla. Voy a empezar a hablar con la palabra mascarilla porque la palabra cubrebocas como tal ya me cae un poquito mal, la verdad, porque habla como de cubrir la boca, ¿no? Y ahorita ya sabemos que realmente lo que tenemos que cubrir es desde la nariz hasta la barbilla. Y además la palabra mascarilla se usa más en América Latina, se usa más en España, es un poquito más universal en el idioma español. Entonces, por eso van a ver que voy a empezar a cambiar un poquito ese concepto. Hay un estudio muy interesante que publicaron hace relativamente poco sobre las vías de transmisión. Hicieron un estudio un experimento con hámsters y bueno, descubrieron que probaron varias vías de transmisión, entre ellas por contacto, por superficie aérea y también inocularon a los hámsters directamente, ¿no? Y bueno, ahí lo que descubrieron es que efectivamente la vía de contagio más efectiva era la aérea. También había contagio por superficies, pero era mucho menos frecuente y además los hámsters que llegaban a contagiarse por superficie desarrollaban una enfermedad más leve, no tan severa como es la vía respiratoria. Por eso no hay que dejar el lavado de manos ni la limpieza, pero hay que echarle más ganas, hay que concentrarnos más en el aire, en el uso de cubrebocas y sobre todo, muy importante, la ventilación. No voy a hablar yo ahorita de la ventilación, es también un tema muy complejo del cual hay unas pláticas excelentes también, se las recomiendo mucho. Pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que es el cubrebocas. Bueno, aquí, ¿cuál es la mejor mascarilla? También es una pregunta, ¿no? Que me hacen mucho.
Y yo diría que la mejor mascarilla es la que ajuste correctamente, que realmente cubra desde la nariz hasta la barbilla, que no queden huecos, que tenga un material de filtrado efectivo. No valen las mascarillas, no sirven las que tienen una telita nada más o que tienen materiales que no son adecuados. Aquí podemos ver una imagen microscópica de unas fibras sintéticas, ¿no? El material de filtrado es muy importante. Y luego, el tercer aspecto es que sea cómodo de usar y adecuada a tus necesidades. ¿A qué me refiero? Vamos a usar una mascarilla adecuada a lo que vamos a hacer, a lo que vamos a trabajar, a lo que lo vamos a usar. No es lo mismo el uso médico, entrar a un área COVID o ir en un avión, por ejemplo, que estar al aire libre o correr o jugar en un patio, ¿no? Son dos situaciones completamente diferentes. Entonces hay que elegir la mascarilla adecuada para lo que vamos a usar y para el nivel de riesgo que vamos a tener. Estos tres pilares son muy importantes y voy a hablar detalladamente de cada uno de ellos. Ahora, el ajuste. El ajuste yo diría que no es el más importante, pero es esencial. Es esencial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta imagen, así yo conozco mucha gente que los usa así, la verdad, y yo creo que todos conocemos personas que siempre usan el cubrebocas así. Y bueno, ¿qué pasa? Que a la hora de exhalar o inhalar, todos los aerosoles salen. Hay que recordar que los aerosoles se comportan como si fuera humo. En cambio, si está bien ajustada, los aerosoles pasan a través del filtro. Y el chiste es eso, de que todo el aire que exhalamos, todos esos aerosoles pasen a través del filtro, que no se vayan por arriba, ni por abajo, ni por los lados. Es muy importante. Esta es una mascarilla de tela de 3 capas, es una mascarilla artesanal. Son buenas siempre y cuando ajusten bien. Y, por ejemplo, el hecho de que tengan un alambre, una varilla nasal también es súper importante. Hablando de ajuste, por ejemplo, las mascarillas que muy comúnmente se conocen como las KN95, al sacarlas de sus empaques salen en una forma como de B, esa varilla nasal que les mencionaba. Es muy importante acomodarla de tal forma que quede bien adosada a la nariz, a la cara. Entonces, si hacemos una forma un poquito redondeada, nos va a ayudar muchísimo con el ajuste. Aquí, por ejemplo, tenemos una mascarilla quirúrgica. Como pueden ver, es un tip también es no dejarle esos huecos en esta zona y anudarlas de tal forma que queden bien adosada a la cara. Hay unos suplementos que venden en internet, como este hule que pueden ver por acá, que sirve para ayudar a ajustar esas mascarillas. Las mascarillas quirúrgicas son buenas, son bastante moldeables a muchas actividades, pero siempre y cuando sellen bien alrededor de la cara funcionan. Este mismo concepto aplica con las mascarillas tipo N95, KN95. Por ejemplo, este es un modelo de mascarilla que lo pueden encontrar inclusive en la página de Salvemos Conciencia. Es una N95 y como pueden ver está bien ajustada aquí en la nariz y sin dejar huecos. Ahora, un aspecto muy importante del ajuste es que la mascarilla generalmente vienen con elásticos hacia las orejas. Estos tienen una gran desventaja de que lastiman las orejas. A todos, yo creo que todos hemos sentido ese ardor en las orejas, ¿no? Después de tanto tiempo de estarlo usando. Entonces, yo recomiendo, y bueno, se recomienda usar mascarillas que tengan elásticos hacia la cabeza. Si no tenemos o no contamos con ese tipo de elásticos, hay unos sujetadores que se pueden adquirir igual en internet o en tiendas para que los elásticos los coloquemos detrás. Si no tenemos o no tenemos al alcance este tipo de sujetadores, se puede improvisar. Por ejemplo, aquí puse esta foto que improvisaron
con una bandana y un botón, ¿no? Y así como esto, uno puede inventar e ingeniarse, ¿no? Para que hagamos esto. Esto también aplica igual, todo lo que estoy hablando aplica exactamente igual para los niños. Para los niños también, a ellos también les van a doler las orejas después de usar una mascarilla en la escuela. Entonces es muy importante ajustarlas por detrás de la cabeza. Y esto además ayuda a que selle mejor, a que se adhiera mejor a la piel de la cara y selle mejor. Hay una prueba para saber si está ajustando bien tu mascarilla. Por ejemplo, en este video podemos ver que yo me pongo la mascarilla, ajusto la zona de la nariz y al inhalar y exhalar, se ve como se colapsa. Si al inhalar se colapsa, es que está bien sellada. Y si al exhalar se infla un poquito, es que la mascarilla está bien sellada. Es una prueba para saber, ¿no? Si tu mascarilla es muy cómoda, puede respirar súper bien y no le pasa esto, es que seguramente no está bien colocada. Ahora, material de filtrado. Ese es uno de los 3 puntos de los que hablé al principio. Es muy importante. Por ejemplo, la eficiencia de filtración es, digamos que el porcentaje de partículas que filtra, ¿no? A grandes rasgos, de esto les digo, el doctor Sussman es un experto y les va a hablar muchísimo más profundo de este tema, ¿no? Y bueno, para empezar, aquí en estas imágenes de un artículo muy bueno del New York Times, se puede ver cómo es una representación de lo que son las fibras de una mascarilla N95. Y aquí se ve perfectamente cómo las pequeñas gotículas van pasando y estas fibras tienen una carga electrostática y esas atraen esas partículas atrapándolas, ¿no? Igual, esta es una imagen de una mascarilla de tela y también se puede ver cómo las partículas se van quedando entre las fibras. Mientras más capas haya, pues hay más chance, ¿no? Es como poner varias redes, ¿no? Lo malo es que si ponemos demasiadas capas, no vamos a poder respirar con facilidad. Entonces, las buenas mascarillas tienen un equilibrio entre la calidad de estas fibras y el número de capas. No se dejen engañar, no porque te diga que tiene 5, 6, 7, 8 capas significa que sea mejor, ¿no? Hay incluso mascarillas de 3 capas o de 4 capas que funcionan perfectamente bien. Más que nada es la calidad del filtro. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen microscópica de lo que es una tela, la tela sintética que se usa en las mascarillas quirúrgicas y tipo N95, KN95. Y como vimos en la imagen anterior, están diseñadas para que entre estas fibras, esa carga electrostática se vayan quedando las partículas. Como les digo, las mascarillas quirúrgicas sencillas son bastante buenas siempre y cuando estén bien ajustadas. Y las tipo N95, KN95, que se llaman de alta eficiencia, más adelante voy a hablar más detalladamente de ellas, también funcionan muy bien, ¿no? Ahora, hablando de mascarillas de tela, también se basa en el mismo principio, como podemos ver aquí en esta imagen. Aquí se ve como las fibras, de un lado, estas son fibras de algodón y esta es una fibra más sintética. Son muy buen filtro, funcionan muy bien. Obviamente no tienen la misma eficiencia que una quirúrgica o una N95. Estas mascarillas, hay un estudio del Instituto de Física de la UNAM, me parece, que habla de que una mascarilla con poliéster puede ser bastante eficiente, puede ser hasta 87% de eficiencia, ¿no? Entonces, siempre las mascarillas de tela son muy buenas, son muy recomendables, pero igual, siempre y cuando tienen que ajustar muy bien. Este es un ejemplo de una mascarilla de tela de 3 capas que combina en medio de las 2 capas de algodón, tiene una capa también sintética, pero pues de una buena tecnología. Estas las vende una iniciativa llamada Convidemos Vida. Ahí
Es uno de los productos que recomendamos en Salvemos Conciencia. Ahí lo pueden ver en nuestra página. Son muy buenas porque además tienen un alambrillo en la zona de la nariz, entonces son mascarillas de tela bien hechas que sí protegen bastante bien. Una mascarilla de tela que no tenga una buena forma, que si la tenemos con los huecos en la nariz, aunque sea de muy buena calidad la tela, pues no nos va a servir igual. Ahora, por ejemplo, este es un ejemplo de una bandana deportiva, que es una tela delgadita y de las telas que se estiran. Estas telas, la verdad, no son recomendables porque a pesar de que la doblé más de 4 veces, a la hora de exhalar e inhalar, como se puede ver en esta demostración, no filtra adecuadamente los aerosoles y al contrario, causa que se vuelvan más delgados y que floten más y que probablemente sean más contagiosos. Entonces, este tipo de bandanas o los paliacates o ese tipo de telas, telas que no sean de buena calidad, evítenlas. Traten de buscar siempre las mejores opciones. Ahora, por ejemplo, aquí podemos ver, este video está bastante bueno, es de una investigación en Noruega y se puede ver cómo la comparación, ¿no? De alguien exhalando y aquí alguien exhalando con una careta. Usar una careta encima sin cubrebocas no sirve para nada, porque aquí puede ver, podríamos apreciar y decir, ay, pues es que nos está deteniendo eso. No, porque acordémonos que se comporta como humo y este aire que está saliendo está sin filtrar. Entonces, si contiene el virus, se va a ir al aire y va a contagiar a alguien más. Y si hay casos documentados de gente que se enferma por usar solo caretas y no usar un cubrebocas. Como podemos ver aquí, el aire pasa a través del filtro y se queda en esta zona de la cara. También por eso es importante la sana distancia para ese poco aire que sale en los pequeños huecos, se quede en esta zona y no nos contagie tan fácil. Ahora, por ejemplo, esta es una mascarilla de tela, hablando de las mascarillas de los filtros. Esta es una mascarilla que te ofrecen con una tecnología de nanopartículas. Te lo ofrecen como una gran maravilla, como algo así súper guau. Y la verdad, este tipo de mascarillas, si no cumplen con lo que ya dijimos, o sea, de que realmente pase el aire y filtre correctamente, no nos va a servir. Esta tecnología de nanopartículas, y sobre todo hablando de esta mascarilla que es una marca que se llama Biomask, no tiene ningún estudio publicado ni ninguna prueba científica de que realmente las nanopartículas filtren el aire en el momento de la exhalación e inhalación. Generalmente, cuando te dicen que tienen una capa virucida y bactericida y de que se autolimpian solas, es porque quizás esta sustancia va a funcionar horas después y no nos sirve. Lo que nos sirve es que filtra el aire en el momento. Y por ejemplo, esta mascarilla, si yo soplo, pasa todo el aire y es como si no estuviera filtrando nada porque es solo una capita de tela muy delgadita, ¿no? Entonces, alguien enfermo de COVID se pone a toser con esta mascarilla y aunque tenga la super tecnología de nanopartículas super revolucionaria, pues no nos va a servir para nada, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Ahora, el uso de doble mascarilla, se habla mucho de eso. Realmente, la doble mascarilla, el único objetivo es que nos ayude a que selle mejor la mascarilla que tenemos en contacto con la piel. Se recomienda usar con mascarillas quirúrgicas por abajo y una de tela por arriba. La mascarilla KN95 no es tan necesario hacer eso porque la KN95 por sí sola es una mascarilla bastante buena para protegernos. Más que nada, si la van a combinar,
tiene que ser una por arriba. ¿Por qué? Porque la KN95 está diseñada para sellar a la forma de la cara. Entonces, si nos queda un poco floja, la podemos combinar con uno por encima para que nos ayude a sellar mejor. Entonces, hablando del uso laboral, es muy difícil decir es que tal cubrebocas es el mejor o tal otro es el mejor, no, porque depende de muchos factores. Depende de a qué nos dedicamos, cuánto tiempo la vamos a tener puesta, qué tan ventilado está el lugar donde estamos trabajando, qué tanto riesgo hay, qué tanto vamos a tener que estar hablando. Todos esos aspectos influyen en la decisión de comprar una mascarilla. Ahorita más adelante voy a hablar sobre tipos de mascarilla, pero a grandes rasgos hay que tener en cuenta todas estas cosas. Si, por ejemplo, tenemos un trabajo donde casi no estamos hablando, por ejemplo, esta secretaria, ¿no? De que está aquí en la oficina y hablas muy rara vez, pues puedes escoger una mascarilla que pues esté un poquito, digamos que sea de un material más grueso, de que bueno, ahora sí que si estorba al hablar, no importe, ¿no? Porque no estás hablando mucho, pero en cambio, si estás en un trabajo como esta cajera, ¿no? De que tienes que estar hablando, comunicándote con la gente, tienes que escoger una mascarilla con la que se te sea fácil hablar e interactuar con la gente, ¿no? Y todo, bueno, también es prueba y error, ¿no? No te puedo decir es que ya con tal mascarilla, con que la compres ya, con eso ya te va a funcionar. Aquí tenemos que probar varias opciones e ir buscando la mejor. Y yo les recomiendo, por ejemplo, un tip, si ven una buena mascarilla en internet y la venden por caja, traten de conseguir una unidad primero, aunque salga un poquito más caro. Prueben esa unidad y si ven que sí funcionan, entonces ya cómprense una caja completa, ¿no? Porque es el error que hace mucha gente, de que ve una mascarilla, compran la caja, se prueban una y resulta que no les queda, ¿no? Y ya hicieron el gasto. Ahora, para uso laboral, como digamos oficinas, ventas, bueno, ese tipo de cosas, lo recomendable serían las de tela de 3 capas y las quirúrgicas o las KN95. Les digo, todo esto depende mucho, inclusive hasta su propia piel, ¿no? Porque hay gente que es alérgica a las fibras sintéticas, ¿no? Entonces tienen que usar cubrebocas de tela, ¿no? O hay gente que les da alergia al algodón, por ejemplo. A mí me pasa eso, me da un poco de alergia al algodón, entonces me siento más cómoda con una sintética, ¿no? Por eso son todos estos aspectos a considerar. Ahora, en el uso escolar también es cuánto tiempo la vamos a usar, qué tipo de ventilación vamos a tener. Y aquí ahora sí que muy importante, es un ambiente donde sí tenemos que estar hablando mucho, ¿no? Más adelante voy a hablar también de mascarillas para niños, que también les digo, cumplen las mismas reglas de lo que les he estado diciendo. La diferencia es que con los niños, las opciones en el mercado son un poquito, hay más opciones para adultos siempre. Para niños hasta ahora ha sido un poquito difícil encontrar buenas referencias de cubrebocas, pero sí las hay. Ahorita más adelante voy a hablar de eso. Ahora, para uso escolar, yo así personalmente, yo les recomiendo que usen más que nada de tela. ¿Por qué? Porque las de tela generalmente son un poquito más cómodas para hablar. Se pueden cambiar, inclusive se recomienda después de 4 horas cambiarlo, traer en una bolsita otro cubrebocas y cambiarlo, ¿no? Y sobre todo el ajuste, es muy importante que ajusten bien. Si ustedes son maestros y están viendo eso, ustedes son los que tienen que poner el ejemplo de lo bien colocado que debe estar un cubrebocas. Aquí les voy a poner un par de ejemplos de fotos del el regreso a clases, ¿no? Y por ejemplo, esta foto que tenemos aquí arriba, podemos ver a los niños bastante juntitos, con las ventanas cerradas y la mayoría no trae bien puesto, traen unos huecos enormes como esta niña, como ven aquí, y como vimos en el video anterior, todo lo que está respirando no lo está filtrando el filtro, nada lo está echando hacia los lados, ¿no? Entonces, esta es una situación de muy alto riesgo, hay que evitarlo.
En cambio, por ejemplo, esta foto que vemos aquí abajo, sí tiene las ventanas abiertas, los niños están más separados y tienen los cubrebocas quirúrgicos bien puestos. Y con esto se puede apreciar qué lugar es más seguro, ¿no? Ahora, vamos a hablar de las mascarillas de alta eficiencia, las tipo N95, N95. Hay mucha confusión de cuál es cuál o mucha así de, ay, es que las N95 son mejores, ¿no? Que las 3M, ¿no? ¿Qué tal? Hay mucha discusión aquí, ¿no? A grandes rasgos, la diferencia entre las N95 y las N95 principalmente son la certificación. Las KN95 están hechas en China y su certificación pues es China. No son malas, no por decir que son chinas significa que sean malas, hay unas marcas bastante buenas. En mi red social, en Twitter, ahí tengo reviews de muchísimas mascarillas, por si tienen alguna duda, se pueden meter ahí y checarlo. Y bueno, las N95 son certificaciones americanas que también incluyen a las mexicanas. Tenemos muy buenas mascarillas mexicanas también, tipo N95. Y bueno, estas están diseñadas, son fibras sintéticas que están diseñadas para capturar más del 95% de las partículas. Tienen diferentes tipos de pruebas en su certificación. Les voy a decir algo, las chinas les certifican, bueno, parte de sus certificaciones que sean anatómicamente más cómodas. Entonces, por eso son muy usadas, porque realmente sí son un poquito más cómodas que las N95, pero a las N95 son más estrictos en la certificación en cuanto a la calidad del filtro, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, para uso médico, siempre va a ser mejor una N95, siempre, siempre. Inclusive las KN95, hasta ellas mismas lo dicen en el paque, no son recomendables para uso médico. Entonces aquí sí, ojo con esto, ¿no? Igual para situaciones de alto riesgo, por ejemplo, si van a viajar en avión o si van a ir a un lugar, a un hospital o si están con enfermos COVID, es más recomendable usar mascarillas N95. ¿Por qué? Porque tienen un filtro de mejor calidad. Aún así, si no tenemos al alcance una N95, usar bien puesta una KN95 funciona bastante bien. Hay que checar que sea original, que tenga impresa el nombre de la certificación, que no esté defectuosa, que no tenga hoyitos, que esté bien empaquetada. Todo eso hay que checar, ¿no? Lamentablemente, muchísimas en el mercado son limitaciones. Si no tienen de otra más que conseguir unas imitaciones, al menos hay que usarlas bien ajustadas y de preferencia, si sabemos que es una imitación, ahí sí combinarla con una mascarilla de tela por encima o quirúrgica por encima de la KN95. Muy bien, entonces, mascarillas N95, hay alemanas, hay europeas y sobre todo hay mexicanas. En las páginas web de cada una de estas empresas, las tengo todas en mi cuenta de Twitter por si tienen curiosidad. Las pueden conseguir, son más económicas, son bastante buenas. Yo las uso con paciente, yo confío en ellas. Entonces, hay opciones mexicanas y bastante económicas. Hay unas mexicanas, en cambio, como estas, las he visto mucho en la calle, que son imitaciones, son una capita de tela hasta mal cosida, están como mal hechas, se arrugan y nada más les pusieron la estampita, ¿no? De que son disque N95. Este tipo no sirven para nada, en serio, ni siquiera, yo creo que una mascarilla de tela de 3 capas protege mucho mejor que este tipo de mascarillas. Ahora, las KF94, estas mascarillas se han estado viendo mucho. La verdad son muy buenas, bastante recomendables. Inclusive, por ejemplo, para uso escolar, las recomiendo mucho para uso escolar porque por la forma que tienen, son muy cómodas para hablar y sin perder el ajuste, ¿no?
Y además de este tipo de mascarillas, le quedan bien a los niños y hay muchas tallas más pequeñitas para los niños. El problema de estas mascarillas es que hay un poquito de confusión de cómo saber si son originales o piratas. Para empezar, los coreanos son muy diferentes a los chinos en muchas cosas y los coreanos son muy estrictos en sus certificaciones. Entonces, la mayoría de las mascarillas que vengan de Corea tenemos la garantía de que van a ser buenas mascarillas. Y para saber si son originales o falsas, investigando, bueno, he encontrado que debe de decir el nombre de la certificación y tienen que tener este símbolo y además este símbolo en coreano. Y el problema es que toda la mascarilla, todos los empaques, todo está en coreano. Entonces, buscar este símbolo entre todos los, entre todo lo que está escrito es un poquito complicado. Yo, por ejemplo, esta que está en medio, encontré este símbolo, creo que por aquí arriba muy pequeñito, ¿no? Entonces, como les digo, está un poquito, como dicen en coreano, para no decir en chino, es saber si son originales o piratas. Ayuda mucho, si las vamos a comprar por internet, checar también la reputación del producto, los comentarios que hace la gente, ver que no sea un vendedor que no tenga, depende en qué plataforma lo compres, ¿no? Pero en Mercado Libre se puede ver la reputación del vendedor. Entonces, si vemos una mascarilla KF94 rara, sin mucha información y que el vendedor no es bueno, pues entonces podemos sospechar que es imitación. Por ejemplo, en esta imagen, la que está aquí abajo, de color azul, se ve bien el empaque y todo, pero esta sí es una imitación. Trae una tarjetita aquí en chino, entonces ya desde ahí ya uno sabe que es imitación porque está hecha en China, no está hecha en Corea. Entonces, esa es una de las formas de saber. Por ejemplo, esta negra que tengo aquí puesta es la imitación que yo les decía y la verdad está muy bien, esa mascarilla tenía buena calidad de filtro y todo eso, pero sé que es una imitación y sabiendo eso, uno puede deducir que no vas a tener la misma protección que una mascarilla original. Aquí podemos hacer una Air Queen, estas son originales y la calidad de la fibra sintética pues es una calidad muy superior a las de imitación. Entonces, esta es una muy buena opción, sobre todo para uso escolar y digo, laboral también, dependiendo de a qué te dediques. Ahora, hablando de mascarillas, hay unas que se llaman FFP2 y FFP3. Estas son certificaciones europeas. Y, por ejemplo, esta mascarilla que tenemos aquí, es una mascarilla que, aunque no lo crean, están hechas en México, solo que es tecnología europea. Estas mascarillas tienen una eficiencia de hasta 99% y la verdad, estas también las recomendamos en la página de Salvemos Conciencia, son la marca GBS. Son muy buenas porque ofrecen una protección, digo, se puede hasta usar en uso médico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno va a viajar en avión o te vas a una situación de alto riesgo, esto está genial. Y si la quieres usar para trabajar o para dar clases, inclusive, se puede usar, ¿no? El único pero que yo le vería es que por la calidad que tiene de filtro y la fabricación de la mascarilla, es gruesa y entonces si estás en un lugar caluroso, pues te vas a calurar mucho, ¿no? Y si una mascarilla te incomoda, causa que la manipules y al manipularla no estás sellando bien y te puedes arriesgar a inhalar aerosoles sin filtrar, ¿no? Entonces, por eso es la comodidad muy importante. Entonces, digo, esta mascarilla de GBS es una recomendación que hacemos, es buena y les digo, para situaciones de alto riesgo está bastante bien. Esta mascarilla es de una marca alemana llamada Drager. Lamentablemente, pero bueno, es un ejemplo para que vean cómo sella bien, tiene una forma parecida a las coreanas,
Y esta, si ven mascarillas de esta forma, la verdad son una buena opción porque se adaptan mejor a cualquier tipo de rostro. Estos son otros dos ejemplos. Esta Drágara azul, esta sí se encuentra un poquito más en México, que igual está perfecta para situaciones de alto riesgo y para uso laboral también. Están bastante bien, tienen elásticos a la cabeza. Esta también la tenemos en nuestra lista de productos recomendados de Salud Conciencia. Es una FP2 y estas mascarillas, la ventaja que tienen es que hay un gran espacio entre la nariz, boca y el material. Entonces, por ejemplo, para personas que escupen mucho, que sienten que se les humedece mucho al hablar, que tienen que hablar mucho, una mascarilla, aunque se vea un poquito chistoso, mientras más amplia esté, más cómoda va a ser para hablar mucho, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta para cuando escojan una mascarilla. Mientras más pegada esté a la boca y a la nariz, más difícil es hablar y más incómodo vamos a estar en la actividad que estemos haciendo. Ahora vamos a hablar de respiradores elastoméricos. También se habla un poquito de eso. Son las mascarillas que están hechas de plástico, de silicón, que tienen filtros intercambiables. Y bueno, por ejemplo, este tipo de mascarilla, esta es una de la marca APS mexicana. Es muy buena, también la recomiendo mucho, pero la desventaja es que tienen válvula de exhalación. ¿Por qué? Porque estas mascarillas no fueron diseñadas para protección COVID, fueron diseñadas para muchas otras cosas, para uso industrial, para manejar químicos y cosas así. Entonces, como prevención COVID, quizás sí se pueden usar, pero el problema es la válvula y además son incómodas, protegen muy bien, pero traer puesta esta mascarilla 1 hora, 2 horas, la verdad es bastante incómodo y además pesan mucho, ¿no? Entonces, yo la recomendaría para la gente que las pueda aguantar, adelante, o para uso médico también, pero ojo con la válvula, ¿no? Hay una opción de la marca GBS, las que les había mencionado anteriormente, de esta marca. Esta mascarilla especialmente fue adaptada para prevención COVID. ¿Por qué? Porque su válvula la sellaron con un hule. Entonces, el aire que respiras, que exhalas e inhalas, pasa por el filtro. Y además es un poquito más pequeña, pesa menos, es más cómoda, entonces sí se puede aguantar un poquito de más tiempo. Yo en lo personal, yo tengo una de estas y yo la uso para trabajar con aerosoles con pacientes, pero la uso cuando sé que voy a estar usándola un par de horas. Ya 3, 4, 5 horas, la verdad, escojo otra mascarilla porque sí es un poquito cansado traerla. Entonces, si quieren adquirir una de estas para viajar en avión 8 horas, primero prueben si pueden aguantarlo. Si no, también hay otras opciones. Por ejemplo, esta mascarilla de Embo Mask, las puede conseguir en la página de internet de esta empresa. Es una mascarilla un poquito más sencilla, más chiquita. Tiene un hule de silicón que se adapta, que sella muy bien y tiene filtros de alta eficiencia. Entonces, también esa es una buena opción. Ahora, hablando de mascarillas infantiles, como les decía, todo lo que les dije anteriormente sobre el ajuste, el filtro, el uso, todo se aplica exactamente igual a los niños. Aquí las diferencias son que, bueno, son niños, ¿no? Y, por ejemplo, hay una discrepancia, por ejemplo, en la OMS dice que el uso de cubrebocas no debe ser obligatorio en menores de 5 años, la CDC dice 2 años, la SEP está diciendo que 6 años, entonces en ese tipo de cosas hay un poquito de discrepancia, ¿no? E igual que con el mercado de las mascarillas de adultos, también hay imitaciones, también hay versiones chafas, también hay versiones de buena calidad, todo eso. Cuando vayan a buscar una mascarilla para sus hijos, tomen en cuenta todos los criterios que les dije anteriormente, la forma de su cara, ver que ajuste bien, ver que sea de buena calidad, todas esas cosas hay que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en esta foto es una mascarilla tipo KN95 infantil. ¿Por qué digo tipo? Porque la certificación china
o al menos no he encontrado fuentes donde realmente certifiquen mascarillas infantiles. Entonces, las venden tipo KN95, ¿no? Pero bueno, la verdad son muy buenas. Tienen diseños para los niños, colores, dibujitos, todo, ¿no? Y aquí hay otros ejemplos. Mascarillas para niños de tela también son bastante recomendables. Les mencioné al principio de la presentación unas de tela de una asociación llamada Convidemos Vida. También ahí vamos a compartir en redes su contacto. Ellos también hacen mascarillas para niños de varias tallas. La ventaja de las mascarillas de tela para los niños es que, número uno, las podemos ir adaptando a la forma de su carita conforme van creciendo. Y además, si tenemos una mascarilla con un diseño diferente cada día, no se nos confunden y la vamos lavando un día a la semana, ¿no? También las tipo coreanas les quedan también bastante bien a los niños por su forma y se pueden ajustar, acuérdense de ajustar siempre hacia la nuca, hacia atrás, no siempre de las orejas, porque realmente es muy cansado y muy molesto para los niños traer, de por sí ya traer una mascarilla no es lo más cómodo, pues hay que hacerlo lo más cómodo posible, ¿no? Y siempre hay que ajustarlas detrás de la cabeza. La mascarilla de Bomás también tiene versiones infantiles. Hay otra marca por ahí, la verdad no la puse en esta presentación, pero hay marcas de mascarillas elastoméricas también para niños. Las mascarillas que son de una tela neopreno con una costura en medio, esas no sirven. Esas, si tienen una de esas, recomendaría, no las tiren, pero usen las combinadas con otra mascarilla por debajo, porque todos los aerosoles, para empezar, el neopreno no es un material que fue diseñado para hacer filtro, es un material que fue diseñado para otras cosas, pero no para filtrar. Entonces, empezando desde ahí, no es un filtro adecuado y la costura que tienen en medio, por ahí se sale todo sin filtrar. Entonces, esas en serio no sirven. Ahora, ¿cuánto dura una KN95 en el 95? Depende mucho del fabricante. No les puedo decir una cifra exacta porque les digo, depende mucho del fabricante, depende mucho qué uso le das y también depende mucho, pues ahora sí, como les digo, la marca, para qué lo usas y también cada quien suda diferente, cada quien ahora sí que se siente diferente con cada una, ¿no? Aproximadamente las KN95 originales duran de 12 a 40 horas. Por ejemplo, si yo uso una KN95 de corrido más de 8 horas, de 8 a 12 horas, se recomienda cambiarla. Pero si las voy intercalando, le puedo extender el uso. Hay una técnica que se llama el carrusel. ¿Y por qué el carrusel? Me refiero a que cada día vas a tener 5 mascarillas y cada día vas a usar una diferente. Las vas rotando. Y las puedes ir guardando, por ejemplo, en bolsas de estraza, a la cual le vas a anotar, le puedes ir anotando cuánto la usaste cada día, ¿no? Porque pon tú si la uso solo para ir al súper o solo para darle la vuelta al perro o solo para usarla 5 o 10 minutos, podemos ir teniendo, contabilizando más o menos cuántas horas las vamos usando y no que pasen 2, 3, 4, 5, 6 meses ahí con la misma mascarilla sin saber si todavía sirve o no. Entonces, como les digo, depende de muchos factores, pero el promedio es alrededor de 12 a 40 horas y checar las instrucciones del fabricante. Ahora, mascarillas deportivas. También, de hecho, me han preguntado mucho sobre mascarillas para educación física en la escuela, ¿no? Por ejemplo, y la verdad, las tipo KN95, esas no sirven para hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque el sudor hace que se humedezcan y al humedecerse pierden sus propiedades y son muy incómodas. La verdad, ponte a correr con una de esas mascarillas y la verdad no son mascarillas diseñadas para respirar con la frecuencia respiratoria alta, ¿no? Hay unas mascarillas que tienen válvulas, como la que podemos ver aquí,
Esas mascarillas existen desde hace muchos años y fueron diseñadas para protegernos de la contaminación de la ciudad, pero no para prevención COVID. Entonces, usar estas mascarillas para salir a correr, salir a andar en bici o a cualquier actividad al aire libre, está bien siempre y cuando estemos al aire libre, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que el aire se puede infiltrar y entonces para otras personas puede ser un riesgo, ¿no? Yo en lo personal, yo uso de estas para andar en bicicleta y cuando me bajo de la bici me la quito y me pongo una calle 95 porque ya voy a estar cerca e interactuar con otras personas, ¿no? Hay otras mascarillas, por ejemplo, esta de tela, es una tela, es una mascarilla que se diseñó para que cumpliera las dos funciones, para poder hacer ejercicio y para protegernos del COVID. Es una marca mexicana también, se llama Calpa. Se las recomiendo mucho, son muy buenas estas mascarillas y estas precisamente están diseñadas para eso y este es un ejemplo de qué se puede usar en una clase de educación física. Mascarillas de tela ligeras que puedan filtrar bien, que no nos acaloren y que no tengan válvulas. Como podemos ver aquí, también las actividades al aire libre sin mascarilla también tienen un riesgo porque si vas a tener niños corriendo uno detrás de otro sin mascarilla, todos los aerosoles que exhala el niño de adelante se los va a respirar el niño de atrás. Entonces, mientras todavía tengamos esta pandemia y todavía está la variante Delta circulando y las variantes que vengan, es recomendable usar mascarilla para actividades al aire libre tipo escolar. Si vas a correr en medio de la montaña sin nada alrededor, pues ahí sí, ¿para qué usas mascarilla, no? Entonces, como les digo, hay que analizar la situación y el riesgo de cada situación. Como les mencioné hace rato, las válvulas fueron diseñadas para otras cosas antes. Antes se usaban en las mascarillas industriales, en las deportivas y en mascarillas para otro tipo de situaciones. Las empezaron a comercializar mucho, pero en serio, si tienen una de estas mascarillas, no las usen y si no las quieren tirar, tapen esta válvula, pueden usar un pedacito de tela y taparla para que su mascarilla sea segura para todos. Y bueno, ¿cómo desecharlo? Para empezar, es un material biológico infeccioso. No se puede tirar a cualquier bote de la basura, de preferencia en botes de basura de relleno, bueno, de basura sanitaria. Y cortarlas y sobre todo cortar los elásticos, ¿sale? Es muy importante, no las tiren así nada más en cualquier bote, hay que tener cuidado al tirarlas. Y por eso también las mascarillas de tela tienen la ventaja de que la podemos reusar y reusar y reusar y son más ecológicas. Y bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Todas las dudas que tengan, escríbanos y las vamos a resolver. Bueno, pues aquí están las fuentes. Como les digo, en la página de Salvemos Conciencia hay mucha más información y muchas gracias por escucharme. Juntos podemos cambiar el rumbo de la pandemia en México. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube.